Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. El día de hoy vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios y hoy vamos a estar iniciando ya. La semana pasada comenzamos a entregar algunas llaves. Hablamos de la oración que tenemos que comenzar a hacer aún desde el vientre de nuestra madre, porque fuimos concebidos en pecado. Vamos a estar viendo el día de hoy algo tremendo y voy a estar hablando sobre el libro de las memorias. Es un tema que el Señor me reveló cuando comenzamos a estudiar el tema de la iniquidad. El Señor trajo esta revelación sobre mi vida, pero el Señor me pidió que hablara algo tanto en la primera parte del programa y en la segunda parte del programa, y es que para ser libre del poder de la iniquidad se necesita querer ser libre. Y esto lo hablo seguido en las charlas, porque muchas personas van de congregación en congregación buscando algún tipo de milagro, pero realmente no quiere ser libre. No quieren abandonar su vida de maldad, no quieren sacar esas raíces, no quieren hacer un proceso. Lo que quieren es que yo con un dedo los toque y de inmediato convulsionen, se caigan al piso y ya se paren siendo libres para siempre. No existe tal cosa. Respecto al tema de la iniquidad, tú necesitas querer ser libre. Y les voy a contar en estos primeros minutos de programa cómo nos busca muchísima gente para el tema de la libertad. Específicamente quiero hablar de dos casos. El primero de una persona muy adinerada aquí en nuestra ciudad, una persona que nos contacta precisamente por el programa radial y con quien yo puedo tener una entrevista. Muchos de ustedes saben que estamos en el proceso de trasladarnos porque el sitio que tenemos no nos alcanza, ya no nos da abasto. Entonces queremos trasladarnos a un sitio más grande y necesitamos los recursos, necesitamos las finanzas. Todos como iglesia estamos trabajando y esperamos milagros de Dios respecto a ese tema para el lugar que hemos visto. Entonces esta persona me contacta y llega con su dinero, llega en su camioneta a la congregación y me dice: Pastor Frankie, lo que pasa es que yo estoy enfermo y tengo esta enfermedad. Mi enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual y yo tengo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA. Me llama esta persona, es una persona como de unos 40 años y yo, claro, tenemos todas las llaves, podemos trabajar en tu sanidad, en tu liberación, pero el Señor me pide que le pregunte sobre su vida sexual y le digo yo: pero eso lo debiste haber adquirido en el contacto con alguna persona. Y el Señor me da la palabra de que él es bisexual, además de tener su esposa y tener sus hijos, tiene varias personas, varones, a las cuales él frecuenta sexualmente. Y yo le doy la palabra y le digo: pero antes que tu sanidad es que tú puedas ser libre de esta situación. Entonces él me dice esto, escuchen lo que me dice este hombre. Me dicen: pastor, yo no estoy interesado en dejar la bisexualidad, yo soy así me voy a quedar. Lo que yo vengo es por un milagro, porque usted a mí me ore. He escuchado que varias personas que han estado enfermas de SIDA han sido sanas por medio de su ministerio. Les digo: sí, claro, pero es que acá el detalle no es su sanidad, el detalle es que usted sea libre de esa atadura que usted tiene. Entonces entramos en una controversia porque realmente yo no vendo mis principios. Él me ofreció dinero, me ofreció una cantidad de dinero muy considerable sencillamente para que lo sanara. Y yo nuevamente le digo: pero es que tú no necesitas en este momento sanidad, tú necesitas libertad, tú necesitas tener en tu corazón el abandonar esta situación que no es una situación del reino de Dios. Y me suelta la bomba atómica, me dice: mire, pastor, yo he estado en varias iglesias aquí en Bogotá. Y cuando yo llego en mi camioneta a la iglesia, a la puerta de la iglesia, de inmediato me sacan un tapete rojo y me dan una entrevista con el pastor lo más pronto posible.
Cuando yo pido que oren por mí, sí oran por mí y todo lo demás. Y cuando yo les ofrezco el dinero, los pastores me reciben todo el dinero, aún sabiendo lo que yo soy. Nadie me ha dicho que yo debo abandonar esta situación. Todo el mundo extiende la mano y me recibe el dinero. Y yo dije, tremendo, tremendo. Y en ninguna parte, a pesar de que oraron y le ministraron, vino sanidad. Y dijo, y realmente estoy frustrado. Y yo le di una palabra de parte del Señor. Le dije, mira, te voy a dar la palabra que dieron los apóstoles a una persona: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se consigue por dinero. Le dije, si usted realmente quiere ser libre, nosotros podemos hacer todo un proceso para que usted reciba la libertad, y al final vamos a trabajar en su proceso de sanidad, porque en Dios sí hay sanidad. Pero si usted no quiere dejar ese estilo de vida, yo no puedo hacer absolutamente nada por usted. El hombre se puso sonrojado. El hombre se puso muy nervioso, recogió el dinero que había ya puesto sobre el escritorio, se lo llevó, se fue, y hasta el día de hoy lo único que he logrado saber es que está en una congregación nuevamente. En esa congregación les compró instrumentos, en esa congregación les compró sillas, y frustrado porque no ha sido sano y no quiere abandonar su sistema de vida. Y yo no puedo venderme por dinero, aunque, como les reitero, estamos trabajando todos y orando al Señor, porque necesitamos un sitio muy más grande para poder tener nuestros servicios, nuestras cruzadas o el ministerio que el Señor me ha llamado a desempeñar aquí en esta ciudad. Y mire cómo el tentador puede venir. Y yo quiero usar esta primera parte del programa diciéndole a ustedes esto: y yo les amo a todos ustedes, yo los amo y oro por ustedes. Dios sabe que paso tiempo orando: Señor, libéralos, que cuando podamos estar en el altar, eso no sea algo que pasa de largo, sino que usted sea libre. Pero yo noto que un muy grande porcentaje de ustedes no quiere libertad, quieren un milagro. Me traen un hijo de una persona, me traen un hijo y no han podido liberarlo. El muchacho entró como en un proceso de entontecimiento, y yo no soy un super profeta, pero he aprendido algo. Entonces el Señor me habló de que el muchacho estaba así por haber jugado con la tabla Ouija, y la mamá me miró y dijo: sí, es verdad, él se metió a la música metal, y en una tarde percibimos que estaban en el cuarto jugando con una tabla Ouija con algunos amigos, y le ocurrió eso, y ahora él está como loco. Entonces yo voy a orar, y el Espíritu Santo me dice: no, detente, habla con la madre y dile que abandone sus prácticas de hechicería. Y para mí fue tenaz, pero ustedes saben que si escucho la voz del Señor o a mí me dan una palabra de Dios, yo actúo de inmediato, no espero un mes. Entonces le dije: mira, escucho del Señor esto. Entonces la mujer me dice esto: escuchen esto. Sí, yo he ido a iglesias, yo soy una medium muy reconocida aquí en esta ciudad, y yo hago trabajos para amarrar, para desamarrar, para todo lo demás, y yo no vine acá, me dice ella, porque yo quisiera abandonar esto. Yo vine acá porque es que yo no he podido libertar a mi hijo, y yo sé que usted podría libertar a mi hijo, pero yo no estoy interesada en abandonar mis prácticas de hechicería. Y me fui de para atrás, y nuevamente buscan ministros de Dios como si fuéramos brujos o hechiceros, y nos sobornan, o de pronto nos sobornan con algún tipo de dinero o alguna situación para ver si nosotros podemos fluir en los dones del Señor y traer restauración sobre la gente, y ellos salen a vivir sus mismos estilos de vida. Y yo quiero que, si pastores me están escuchando, no se vendan. Si pastores, ministros de Dios me están escuchando, no se vendan, porque tenemos una gran afluencia de gente que se mueve a todas las congregaciones, y como tienen dinero, sobornan al pastor, manipulan al pastor, luego que salen de la congregación amenazan con que van a matar al pastor y cosas por el estilo. Uno de los últimos casos que atendí la semana pasada fue un caso muy chistoso. Me llegó un muchacho a la congregación de tal vez 25 años, yo creo, 25, 26 años, y él llegó con una mujer que traía un bebé en los brazos,
y él entró y habló conmigo y él venía porque el niño de alguna manera está enfermo, el bebé está bien enfermo y, y escucha los programas de radio, entonces piensan, aquí encontramos el que nos va a hacer el milagro. Yo no hago ningún milagro, los milagros los hace el Señor, pero tenga claro que cuando Elías fue a confrontar a Acab, Elías no produjo milagros, sino que trajo juicio para que viniera arrepentimiento sobre el pueblo del Señor. Y este hombre me habla de que sane su niño. Entonces yo siempre escucho, los que me conocen saben que me siento y escucho y al final hablo, pero soy radical y contundente con mis palabras. Entonces, después de escucharlo, le pregunté, bueno, ¿y ese niño es hijo de su esposa? No, no es hijo de mi esposa. ¿Es hijo de quién? De mi amante. La amante estaba la sala de espera. Imagínense en usted lo que estoy diciendo. La amante estaba en la sala de espera. Y su esposa no. Mi esposa no sabe que yo tengo este bebé. Y además de mi esposa, yo tengo como 3 mujeres. En una tengo 2 hijos, en otra tengo 3 hijos. Entonces le pregunté yo, bueno, ¿y por qué me buscó a mí? Porque yo sé que usted puede orar y traer sanidad sobre el niño. Y yo le dije, mire hermano, yo le voy a decir esto en el nombre del Señor. Y usted ha pasado por varias congregaciones y qué bueno que me haya buscado, pero en el nombre del Señor Jesús yo le voy a decir a usted que no voy a orar porque usted necesita arrepentirse. Es probable que la enfermedad que tiene ese bebé se deba al adulterio que usted está cometiendo con esa mujer que está allá afuera. Y no voy a hablar tampoco con ella. Esta es la palabra para usted y puede buscar, puede ir a las iglesias. Me dijo, lo que pasa es que toda la situación empeoró, me dice este hombre. Dice, porque yo estaba yendo, yo soy cristiano, escuchen esto, soy cristiano hace muchísimo tiempo, desde niño soy cristiano. Pero estos días en la desesperación porque el niño, escuchen esto, porque el niño estaba enfermo, y en mi iglesia oraron y no se sanó, entonces yo me fui y consulté a una bruja y la bruja le dio un montón de cosas de beber y el niño está peor y necesito su ayuda. Imagínense en ese revuelto tan extraño. Y lo reitero, creo que todos los pastores necesitamos finanzas, lo reitero, estamos buscando la forma de hacer el traslado para tener un salón por lo menos para unas 700 personas, para que los ayunos no se nos colapsen ni los mismos cultos como se nos ha colapsado últimamente el templo. Pero yo tampoco puedo venderme por dinero, yo no me puedo vender por 50,000, por 100,000, por 1,000,000, por 10 millones, por 20 millones. No lo hizo el Señor Jesucristo. Y si usted es ministro de Dios, tenemos que hacer poner a la gente los pies sobre la tierra, porque muchas congregaciones, y yo lo puedo percibir, hay muchos milagros y yo alabo a Dios. Hay activación financiera en muchas congregaciones, yo alabo a Dios por eso. Sanan cánceres, Dios sana muchas enfermedades, pero yo conozco, tengo aquí mismo en nuestro barrio tenemos vecinos que van a congregaciones por recibir un milagro, pero ellos mismos consultan brujos y hechiceros y sabemos la forma como viven. Sabemos que han cambiado 3, 4, 5, 6 veces de pareja y en las congregaciones no les dicen absolutamente nada. Gente me ha dicho, pastor, es en su congregación donde nos pusieron en orden, porque en todas las congregaciones donde hemos estado hemos hecho lo que se nos da la gana. Así es real. Y quiero hacer este punto. Casi todo el primer programa se me fue hablando de esto, pero yo quisiera que usted entienda que si usted desea ser libre del poder de la iniquidad, usted desea ser libre de la enfermedad, usted desea ser libre del poder del pecado, usted desea ser libre de una maldición. Muchos buscan libertad de hechicería y el Señor nos ha enseñado algunas cosas y nos producen mucho efecto. Ustedes saben cómo son los ayunos en la congregación, pero quiero que entienda que si usted desea libertad, usted desea un milagro de Dios, usted tiene que tener el firme deseo de ser libre, de abandonar su viejo estilo de vida.
y nosotros vamos a ayudar en eso. Usted quiere abandonar esa práctica, usted quiere abandonar ese adulterio, usted quiere abandonar la drogadicción, usted quiere dejar el alcoholismo, usted quiere dejar la bisexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo. El Señor nos ha dado muchas herramientas y la gente es libre. Después de un tiempo vienen gente que estaba enferma de epilepsia, de cáncer, viene gente con sus hogares arreglados, con sus vidas felices, pero el deseo de ellos fue eso: quiero abandonar esa situación y no quiero buscar un milagro momentáneo y ir a ser parte de un mundo de gente que va a un 10,000, 15,000, 50,000, 100,000 personas que van a un solo culto y salen gritando, cantando, y salen sanos, pero salen a vivir el mismo estilo de vida, que fue realmente lo que pasó con esos hombres a los cuales Jesús sanó, y de 10 solamente uno se devolvió a darle gracias. Quiero nuevamente que entiendan que los milagros en muchos casos no ablandan al pueblo de Dios, sino que lo endurecen mucho más. Fue lo que pasó a Israel. No hubo pueblo que viera más milagros que Israel. No hubo pueblo que viera más milagros que Israel y que viviera más mal que ese pueblo, y que le diera la espalda al Señor. Y hoy yo noto esto, que hay una competencia por quién sana más, quién libera más, quién hace más cosas, pero yo pienso que tenemos nuevamente que llevar a la gente a la cruz, tenemos que llevar a la gente al arrepentimiento, tenemos que llevar a la gente con amor, pero con autoridad. Ordena tu vida, tenemos que llevar a la gente a esto, o si no van a seguir corriendo, y hay muchísima gente que corre a las sectas, y evidentemente la Biblia dice que el Señor permite que venga un poder engañador, y escuchan espíritus engañadores, y por profecías o por milagros o por alguna situación se produce algún tipo de milagro y quedan amarrados, quedan atados, pero realmente en su vida hay cosas que no tienen, que no son del reino de Dios. Y esta primera parte del programa yo quería usarla para esto, porque cuando en el paralítico de Betesda, el Señor le da una palabra al hombre, y el Señor le dice a él, después de que lo ha sanado, le dice: vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y recibió el milagro, pero el Señor le hace una advertencia, porque los milagros, lo único que permanece para siempre es la presencia del Señor, pero los milagros se pueden perder. Hoy usted puede tener una empresa que produce 1,000 millones de pesos diarios, y mañana estar viviendo arrendado en un apartamento, y escucho mucha gente con ese tipo de situaciones. Hoy usted puede saltar y brincar y decir: fui sano de cáncer, pero mañana tenerlos sus hijos, tenerlos su familia. Pedro caminó sobre las aguas y fue un milagro tremendo. No se menciona ningún otro milagro, sino solamente al mismo Jesús caminando sobre las aguas. Pero noten ustedes que minutos después de haber caminado sobre las aguas, perdió su milagro y se hundió. Tal vez por su incredulidad, por su carácter compulsivo, por la manera de vida que él llevaba. ¿De qué le sirvió a Israel beber agua de la roca? ¿De qué le sirvió a Israel comer pan del cielo, comer carne, cuando su corazón fue más endurecido? Y escuchen esto: no rompieron el poder de la iniquidad. En el monte Sinaí les fue dada la ley, y el Señor les dijo: yo voy a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos 3 y 4 generaciones. Pero ellos no escucharon, ellos no entendieron, no rompieron el poder de esa maldición. Generación tras generación siguieron haciendo las mismas cosas, y luego no solamente fue la iniquidad, sino que Dios dice: este es mi pueblo, me da dolor con mi pueblo, pero tengo que entregarlo en manos de los enemigos. Porque recuerde usted que el mundo espiritual se rige por leyes, y habían leyes ya establecidas por el mismo Dios, que si ellos no caminaban bajo el poder de la palabra, bajo el poder de la escritura, ellos serían entregados en manos de demonios, en manos de enemigos. Entonces yo quiero que vea que aunque Dios hizo todo lo necesario, aunque Dios les rogó, Dios los perdonó una vez y otra vez, habían un montón de demonios reclamando a Dios y diciendo: tú lo dijiste. Escuchen esto: demonios diciéndole al mismo Dios: está en tu palabra, tú lo hablaste, y tú dijiste que si ellos no obedecerían, ellos nos pertenecían a nosotros, se irían al cautiverio. Veo tanta gente cayendo en inmoralidad sexual, en adulterios, en fornicaciones. Veo tanta gente divorciándose. Veo
tanta gente viviendo unas situaciones que no corresponden al reino de Dios, precisamente porque ellos no se han determinado a romper el poder de la iniquidad, a hacer un proceso, a decir esto no tiene que seguir más así. Al contrario, nos acostumbramos como el elefante a tener amarrada la pata a una cadena y a no podernos mover. Nos acostumbramos a cojear toda nuestra vida, nos acostumbramos a que esa situación sea una situación normal, sea una situación con la cual tenemos que lidiar toda nuestra existencia, y decimos que tenemos un Dios grande. En mi vida yo lo puedo decir, tenemos un Dios grande, Dios libra, y nos metemos con Dios y hacemos batallas espirituales y nos levantamos, y algunas batallas nos duran más que otras, pero no permitimos que una situación sea normal, no permitimos que cosas que Dios ha dicho en su palabra no se cumplan sobre nuestras vidas. Y yo quiero hoy animarle a usted a eso. Y es que no siga buscando a la iglesia como un talismán de la buena suerte, no siga buscando a Dios por un momento, porque si usted quiere un milagro de Dios, usted va a tener que sentir el deseo y querer ser totalmente libre. Si usted no quiere ser libre, usted ni siquiera debe buscarnos. Si usted no tiene ni el más mínimo deseo, usted dice yo quiero seguir viviendo igual, esta es mi vida, esta es mi manera de ser, yo no quiero libertad de Dios, yo lo único que quiero es este milagro momentáneo, yo quiero que el Señor me pare esta silla de ruedas, pero yo no quiero consagrarme al Señor, quiero seguir en el adulterio en el que andaba, yo no quiero consagrarme al Señor, solamente quiero que se sane este cáncer, porque pues yo quiero seguir disfrutando y viviendo mi vida. Va a ser muy difícil lograr hacer algo por usted y para usted. Y hoy más que nunca yo quiero que podamos entender, y como cristianos no legalistas, pero cristianos radicales, tenemos que manifestar la transformación de Dios en nuestras vidas. Si usted desea un milagro de Dios, si usted desea romper el poder de la iniquidad, lo primero que usted necesita es querer ser libre, y le animo, en Dios sí hay libertad. Y Señor, queremos orar porque sabemos que hay cientos de oyentes que nos escuchan, no solamente aquí en Bogotá, sino fuera de Bogotá y a nivel internacional a través del internet. Y Señor, yo te pido que puedas tú romper esas cosas en nuestras vidas, resentimientos, dolores, situaciones en la vida emocional, en la vida personal, en la vida sexual de tu pueblo, que están allí guardadas, que ellos ni siquiera hablan, Señor, y que deben ser rotas. Permite que la iglesia cristiana, Señor, aquí en Colombia, refleje tu reino. Permite que la iglesia cristiana viva una vida transformada por el poder de tu Espíritu Santo, y que realmente marquemos la diferencia, que no busquemos un milagro, que busquemos al Salvador. Qué bien, la primera parte del programa hablamos algo bien fuerte, pero ahora yo quiero hablar de los libros del Señor, y vamos a estar mirando de que en la Biblia existen varios libros. En la misma Biblia se refiere al mundo espiritual hacia varios libros. El primer libro que encontramos en Apocalipsis es el libro de las obras, que es el libro que es escrito probablemente por ángeles del Señor, donde están todas las obras, sean buenas o malas, que los seres humanos han hecho. El segundo libro que vemos en la Biblia es el libro de la vida. Esto significa que no en el momento en que venimos a Cristo, porque usted sabe que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y ese libro no fue escrito, fue inscrito, o sea, antes de, es donde está nuestro nombre escrito, es el libro de la vida, donde certifica que tenemos vida eterna, que nuestro pecado ha sido perdonado. Otro libro más que encontramos en la Biblia es el libro de las deudas, que es un libro que los judíos tenían por costumbre, sobre todo para los esclavos, donde se anotaban todo lo que se les daba a las personas y lo que las personas debían, para luego tener que cobrárselos. Y lo cobraban ¿cómo? Lo cobraban con dinero, si no tenían dinero para pagar con los bienes, y si no tenían bienes para pagar con sus mismos hijos.
El cuarto libro que yo encuentro en la Biblia es el libro de la ley. Y el libro de la ley es el que nosotros denominamos el Pentateuco, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, que fueron libros específicos de Moisés, donde están las revelaciones desde donde el Señor creó el universo, los primeros diseños del Señor. El libro del Éxodo, donde encontramos la entrada a Egipto. El Levítico, donde encontramos toda la parte de las ofrendas y de los sacrificios. Números, que es cada uno de los grupos diferentes del pueblo de Israel. Y Deuteronomio, que es una segunda ley después de haber quebrantado la primera ley, el recordamiento de la ley del Señor. Ese es el libro de la ley. Encontramos un quinto libro que está en el libro de Números 21, que se llama el libro de las batallas de Jehová. Ese libro es muy interesante porque algunas personas han determinado que el libro de las batallas de Jehová puede ser el libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes o Segunda de Reyes, que es precisamente donde se enfrentaron algunas batallas bien fuertes. También hace parte del libro de Josué y otros. Pero nosotros por el Espíritu nos hemos dado cuenta que así como en el mundo espiritual está el libro de la vida, también hay un libro que está marcado con letras doradas que se llama el libro de las batallas de Jehová, que es donde están todas las estrategias de guerra espiritual para luchar contra el reino de las tinieblas. ¿Cómo hacerlo? En la Biblia están consignadas algunas de las estrategias de Dios para pelear contra ciertos espíritus inmundos. En algunas partes lucharon con piedras, en otras partes lucharon con varas, en otras partes lucharon con la alabanza, en otras partes lucharon dando vueltas, en otras lucharon con la oración, porque cada espíritu inmundo territorial tiene una forma como debe enfrentarse, y eso está precisamente en el libro de las batallas de Jehová. El sexto libro es el libro que denominamos las Sagradas Escrituras, que es el nombre correcto de la Biblia. La palabra Biblia no es bíblica. La palabra Biblia sencillamente es un vocablo que traducido al español lo que significa es biblioteca o colección de libros. En nuestra Biblia no tenemos un libro sino 66 libros, por eso la llamamos Biblia. Pero el último libro, que es un libro muy interesante, es el libro que yo denomino el libro de las memorias. Y el libro de las memorias es un libro de historias. Y ese libro de historias tiene como objetivo resaltar desde la primera generación hasta la última generación quiénes fueron los padres, quiénes fueron los abuelos, quiénes fueron los primos, quiénes fueron los tíos, y allí se escribe todas las diferentes situaciones que ocurrieron en una generación, en una familia. Yo quiero que noten que la Biblia completa es un libro de memorias. Desde Adán hasta Cristo se trazan todas las memorias, y habiendo hecho cosas buenas o habiendo hecho cosas malas, está escrito absolutamente todo. Los judíos realmente tenían todo el diseño de Dios en las Sagradas Escrituras para luchar contra el poder de la iniquidad, porque tenían las memorias escritas, pero ellos se hicieron los sordos y no tomaron las escrituras, y Jesús les dijo: erráis, ustedes erran no pensando y no escudriñando las escrituras. Y es interesante ver cómo las tenían y las leían todos los días, pero sus ojos fueron vedados. Esdras capítulo 4, el versículo 15 nos resalta esta idea del libro de las memorias. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice: para que busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás el libro de las memorias, y harás que esta ciudad y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida.
Note este libro, que es un libro creo que de los más importantes. Hablando Esdras, él dice, por favor busquen el libro de las memorias y las memorias de los padres. Ustedes, cuando hablamos de los padres, recuerde que no solamente hablamos de los padres físicos, sino de los padres de la patria y además la historia de los sacerdotes. Pero busca el libro de los padres, que también son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tatara, hasta donde podamos llegar. Ahí estaba comprendido eso, y en ese libro descubrieron que esa ciudad había sido desde tiempos antiguos una ciudad rebelde y perjudicial, y una ciudad llena de rebeliones por las cuales el Señor la había destruido. Ahora, antes de entrar a hacer el proceso de libertad, nosotros siempre lo hacemos como una sugerencia, que usted debe buscar su libro de memorias. ¿Qué es esto? Evidentemente eso no está escrito, y como no está escrito, usted debe escribirlo. Buscar un cuaderno bonito. Debe buscar un cuaderno bonito y comenzar a escribir. Número uno, si usted tiene hijos, ¿qué han vivido todos sus hijos? Entonces, algunos hermanos lo han hecho hasta con fotos y se ve muy bonito. Entonces, decir, yo tengo un hijo que se llama Carlos. Carlos, ¿qué ha vivido? Carlos estuvo enfermo desde el vientre de la madre. ¿Qué más le ocurrió? Carlos comenzó a ser muy rebelde cuando tenía 5 años. ¿Qué más le ocurrió? Hubo un abuso cuando tenía 10 años. ¿Qué más le ocurrió? Perdió 7 años de estudio. ¿Qué más le ocurrió? Comenzó a consumir drogas. ¿Qué más le ocurrió? Carlos tenía 2 o 3, pareciera como que estoy describiendo la vida de alguien que se llame Carlos, ¿cierto? Tres esposas, tiene 2 hijos. ¿Qué más? Y entonces esa es la primera parte, la parte de los hijos, si los tiene. Luego es su parte. Entonces usted escribe y hace un análisis siendo íntegro. Entonces, hasta donde alcanza su memoria, lo que yo he hecho, esto me pasó pequeño, esto me pasó, esto ocurrió con usted, que es la mamá de Carlos, doña Laura, Claudia, la que sea. Entonces me pasó esto, abandono, pobreza, enfermedad, me quitaron la casa, perdí el carro, cometí adulterio, cometí fornicación, estuve adicta a la pornografía. Todo eso en la segunda parte del libro. Fíjese cómo entonces usted va atando, haciendo como una cadena larga, amarrando todos los eslabones generación tras generación. Luego usted busca su papá y hace exactamente lo mismo. No, mi papá era un hombre muy violento. Mi papá tuvo 5 mujeres, tuvo 14 hijos. Mi papá fue una persona dada a la brujería, dada a la idolatría, y coloca todas las situaciones que ocurrieron en la vida de su padre. La siguiente cosa es la vida de su mamá, lo mismo. Y ahora entonces la tarea se debe hacer lo más que usted la puede hacer. Entonces usted puede alargar, ya hizo en sus padres, entonces ahora va a averiguar con sus padres lo que pasó con sus abuelos, y ahora establece, mis abuelos vivieron esto, mis abuelos, primera cosa, segunda cosa, hubo incesto, hubo mentira en sus 4 abuelos, los dos maternos y los 2 paternos. Y luego sí se puede pasar a sus bisabuelos, los 4 maternos y los 4 paternos, y escribir todo lo que hubo hasta donde pueda llegar. Se va a dar cuenta que usted va a hacerse un libro muy bonito, y cuando usted llegue a la 3ª, 4ª, 5ª generación, si lo logra hacer, usted va a encontrar la raíz del problema. Usted se va a dar cuenta que esto no ha tenido que ver con echar fuera un demonio en su vida, sino que todas las generaciones han repetido esa misma situación. Entonces la primera cosa, antes que meterse en un ayuno, antes que ir a hacerse una liberación, es escribir. Constantemente el Señor ordenaba escribir todo en libros. Era la orden del Señor. Usted notará que las mismas escrituras están puestas en grupos de libros, porque Dios daba la orden. Dice Isaías 30, el versículo 8, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Entonces allí tenemos que Dios daba la orden. La costumbre no era solamente escribir en libros, porque realmente no habían libros como los que nosotros
nosotros tenemos hoy, sino que eran pergaminos, rollos de papiro o de cueros de animales donde ellos lo escribían, o como lo vemos acá, en tablas de piedra. La orden era escribir. ¿Qué escribían? Las experiencias de la vida, las historias de las familias, sean buenas o sean malas. Apocalipsis 1:11 dice exactamente lo mismo. Dios a sus profetas les ordenaba escribir. Escribir es algo profético. Dios les daba la orden, les decía, escriban todo lo que vean. Daniel capítulo 9, el versículo 2 dice lo mismo. Todo estaba escrito en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de Jeremías. Jeremías profetizó el día del inicio de la cautividad, los 70 años de la cautividad y la liberación de la cautividad. Cuando Daniel encuentra el libro de Jeremías y lo lee, él dice, miren, en este libro dice que el tiempo de la cautividad eran 70 años, ya se acabó el tiempo de la cautividad, el pueblo tiene que volver a su tierra. Y es precisamente lo que yo he venido predicando, hermanos. A nosotros se nos acabó hace mucho tiempo la cautividad. Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Tenemos que vivir bien, tenemos que vivir sanos, nuestras familias tienen que vivir bien, tenemos que tener un sitio cómodo donde vivir. No tiene que haber adulterio, enfermedad o pobreza en medio de nuestras vidas. Es lo que está escrito en el libro del Señor. Cuando yo puedo ver esto, yo encuentro a Daniel buscando mucho en libros. También en Daniel 10:21 se escribió lo que nosotros denominamos el libro de la verdad. Allí hay otro libro que eran libros de estrategias espirituales para luchar contra diferentes espíritus inmundos y traer victoria de Dios sobre la tierra. Quiero que puedan mirar conmigo Malaquías capítulo 3. No se asusten si nombra Malaquías, porque no voy a pedir diezmos. Malaquías capítulo 3. Y en este capítulo la palabra de Dios dice en el versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y escuchen esto, y fue escrito libro de memoria delante de él para todos los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, para el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y note que Dios dio la palabra a todos y les dio la orden de escribir en el libro de memorias para todas las generaciones de los que piensan en su nombre. Este libro es muy importante y usted debe hacerlo, porque además de tenerlo para usted, usted debe tenerlo para sus hijos y para su demás descendencia, a pesar de los diferentes errores que se hayan cometido, porque la idea es poder levantar un altar al Señor de oración y hacer algunos actos proféticos, cortando con el poder de todas aquellas cosas que nosotros hemos encontrado escritas en ese libro, y vamos a tratar de hacerlo. Si usted no logra encontrar, usted dice, no sé quién es mi mamá, no sé quién es mi papá, no sé quiénes son mis abuelos, mucho menos mis bisabuelos, entre a la presencia de Dios y adore al Señor. Pida, como de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 19:10, que se manifieste el espíritu de profecía y el Señor les va a hablar, el Señor les va a traer la revelación, van a saber qué fue lo que ocurrió, van a saber qué fue lo que pasó, y van a entender y a caminar bajo el poder del reino del Señor. Quiero que miremos algo más, y es que el libro, la Biblia completa es un libro de memorias. Yo pienso que aún el mismo Antiguo Testamento está escrito con mucha integridad. Está escrito lo bueno y lo malo. Aún, por ejemplo, Dios no tapa el pecado de David. Sale a la luz para que todas las generaciones sepan qué raíces habían en medio de ellos. Habla de lo bueno que hizo una persona, de lo malo que hizo una persona. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que es un registro que llega hasta el Señor Jesucristo. Si usted lee Mateo 1, del versículo 1 al 17, usted va a encontrar 42 memorias diferentes. La primera, que es desde Abraham hasta David, que son 14 generaciones. La siguiente, que es desde David hasta la deportación, otras 14 generaciones. Y la otra, que es desde la deportación hasta Cristo, otras 14 generaciones. En total 42.
Tremendo esto. Cuando yo veo esto, digo, bueno, no es una revelación incorrecta, sino que el Señor está trayéndome luz desde aún en la misma vida de Jesús. Nosotros sabemos que hubo gente no muy íntegra en la vida de Jesús, en los ancestros de Jesús. Hubo hijos bastardos, hubo hombres adúlteros, hubo hombres asesinos en la vida de Jesús, hubo gente pobre en la vida de Jesús, hubo una prostituta, ¿se acuerdan? Rahab la ramera, y que queda dentro de la línea generacional de Jesús. Tremendo. Y bueno, gracias a Dios que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y rompe el poder de la iniquidad, porque realmente con el nuevo nacimiento, al ser engendrados por el Espíritu, pero al nacer de nuevo, tenemos que romper el poder de la iniquidad en medio de nuestras vidas. Cuando yo percibo esto, digo, entonces la parte del libro de las memorias, en la parte de la liberación, es muy importante. O sea, quiero que entienda esto. No es salir a la guerra, dice, ay, el diablo ha puesto toda esta iniquidad dentro de mí, entonces voy a... Espere un momento, usted tiene que saber qué enemigo va a enfrentar. Entonces va a hacer la lista. Todas las generaciones han vivido esto. Después de tener escrito su libro de memorias, tener escrito el libro de sus hijos, el libro suyo, el libro de sus padres, el libro de sus abuelos, ahora ya tiene toda la revelación para comenzar a trabajar en la liberación de su familia. Ahora, como nosotros vimos acá, gran parte de la liberación de la iniquidad tiene que ver con que la persona haga el libro de las memorias, y que ojalá lo pueda hacer hasta 4 generaciones. Recuerde lo que yo he estado compartiéndole, y es que si usted no sabe nada, usted dice, no, pastor, yo no sé nada de mi familia, entonces busque la revelación del Espíritu Santo. O también, si usted no sabe nada, escriba todo lo que a usted lo ha perseguido por años y lo que ha perseguido a sus hijos. Por lo general, la iniquidad es lo que nos persigue a nosotros: deudas, enfermedades, divorcios, pobrezas, etc. Sobre la base de ese libro, ahora usted puede hacer un acto profético que está en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, capítulo 60, versículo 64. Eso no lo va a hacer al principio, eso lo tiene que hacer al final. Al menos tener 2 copias del libro de las memorias, una para intercesión y que su familia lo pueda tener para que vean las diferentes cosas que golpearon a las generaciones. Pero en Isaías 50, versículo 64, Dios manda al profeta a hacer un acto profético tremendo. Mire lo que dice, hablando de ese libro. Dice, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que Jehová había hablado sobre Babilonia y sobre las palabras que estaban escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías, cuando llegues a Babilonia y veas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar sobre él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Cuando yo noto esto y comienzo a estudiar la profecía sobre Babilonia, fue Babilonia la que capturó al pueblo de Dios a causa de la iniquidad. La iniquidad llevó a la cautividad. Pero se escribieron unas palabras proféticas contra Babilonia, porque es Babilonia la que te tiene cautivo, es Babilonia la que te tiene a ti en esas prisiones tremendas de las cuales tú no puedes salir. Y entonces este hombre hace ese libro, escribe la profecía, y el Señor le manda a hacer un acto profético. Un acto profético es un acto físico que suelta algo sobre el mundo espiritual, y le dice, átale a ese libro, a esa profecía, una piedra, amárrala y vete al gran río Éufrates y lánzala, y declara que así se hundirá el poder de Babilonia. Esta es una sugerencia que nosotros tenemos, no para todo, no de inmediato de que haga el libro de las memorias. Recuerde que debemos hacer 2 libros de memorias, el primero para profetizar sobre él y el segundo para orar y entregarlo luego a nuestras generaciones para que puedan saber las cosas que todas las generaciones han estado viviendo.
Igual es un libro con prudencia, porque si usted sabe que algunas cosas no pueden salir a la luz, pues esas cosas usted no las entregará a sus generaciones. Pero la profecía era que iban a un sitio, iban al Éufrates y tomaban y lo hundían. Y yo quiero que entiendan, mientras lanzaban ese libro en el agua y se estaba hundiendo, en el mundo espiritual se estaba soltando la profecía sobre Babilonia y se estaba hundiendo el reino de Babilonia. Días después, la palabra de Dios dice que salieron de Babilonia. Ahora, quiero animarle a hacer esto, quiero animarle a hacer este trabajo. No vaya a hacer lo del acto profético con la piedra y con el libro, no lo vaya a hacer todavía. Primero debe escuchar otras prédicas para tener claro en qué momento lo debe hacer. Pero comience a hacer toda la investigación, comience a averiguar, comience a escribir, comience a orar y haga las dos copias. En el momento indicado, el Señor nos va a guiar y usted va a tomar ese libro, vamos a darle a usted la instrucción y usted va a ir con su familia, si puede, si usted está en la costa, si puede ir a la costa, o tal vez al lado de un río o al lado de un sitio donde haya una profundidad de agua, en algún sitio donde haya tal vez una represa, y usted pueda orar declarando que, como dice la Biblia, las iniquidades son lanzadas a lo profundo de la mar, el Señor no se acuerda más de ellas. Hay muchas herramientas proféticas que voy a estar compartiendo a través de este programa. Señor, queremos que el entendimiento espiritual venga sobre todos ellos. Señor, danos toda la revelación para luchar contra el espíritu de Babilonia. Danos toda la revelación para ver a nuestros cientos de oyentes libres, no siguiendo a un pastor ni un programa de radio, sino libres, que encuentren la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Haznos resplandecer en este tiempo, te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Qué tremendo programa que estamos teniendo el día de hoy. Ahora, quiero cerrar hablando algo el día de hoy. Y es que cuando nosotros comenzamos a investigar, es posible que haya algunas situaciones que puedan causarnos dolor. En muchos casos, nuestros padres no van a querer hablar nada de lo que han vivido, porque son personas muy tapadas y van a darse cuenta que hay poderes de mentira y de engaño muy profundamente guardados en medio de nuestras generaciones. Aún si ellos no quieren hablar, entonces no los presione, pero trate de averiguar e investigar todo lo que pueda. Pero quiero que tenga algo claro. Si usted descubre cosas que no le gustan o que usted no sabía, esto no es un trabajo para juzgar a nadie. Entonces, si usted descubre que su mamá tuvo 3 esposos, 3 hombres y usted no lo sabía, entonces, ay, es que mi mamá, mire todo lo que hizo. No es la idea. Recuerde que si nosotros no perdonamos, a nosotros tampoco nos perdonan. Entonces quiero que usted pueda tener esta concepción en medio de su vida mientras estamos haciendo este programa. Probablemente su papá va a descubrir que su papá tuvo más mujeres. Va a descubrir que su papá lo golpeó a usted cuando estaba en el vientre de su madre. Va a descubrir por qué causa lo abandonó su papá. Va a descubrir que en la familia hubo asesinatos. Va a descubrir que hubo violaciones. Vamos a descubrir muchas cosas. Cuando el pastor Frankie Rodríguez comienza a hacer este trabajo de investigación, ay Dios, creo que somos nosotros los que terminamos pagando el precio más alto, porque lo que terminamos descubriendo fue tan doloroso para nosotros. Pero saben, el enemigo quería usar esta arma contra nosotros y nosotros no lo permitimos. Nosotros dijimos, bueno, qué bueno que las tinieblas se hayan manifestado. Qué bueno que nosotros lo hubiéramos sabido. Ahora las tinieblas salieron a la luz, ya no son tinieblas. Perdonamos, oramos y dijimos, no, la idea es traer restauración. Y ustedes no se imaginan cómo Dios restauró nuestro corazón. Dios sanó nuestro corazón. Dios comenzó a bendecir nuestra familia. Dios comenzó a bendecir nuestras finanzas. Mi cuerpo, que era extremo, yo me enfermaba por todo, hermano. Si yo tomaba un vaso de agua me enfermaba, lo que fuera. Dios comenzó a traer sanidad. Quedan algunas pequeñas cosas, muy poco de todo lo que realmente había dentro de mí. Pero no comenzamos a levantar un espíritu de juicio. Lo mismo ocurrió cuando nosotros hicimos el libro de las memorias de todas las congregaciones y misiones a las cuales nosotros habíamos pertenecido. La primera congregación, no voy a mencionar el nombre, una congregación muy particular donde el pastor cae en adulterio. Entonces comienzo a escribir primera congregación.
que estamos hablando de hace 28 años. Otra congregación a la cual, y comienzo a averiguar, la congregación donde perteneció la abuela, congregaciones por donde pasó mi papá, todas congregaciones de gente pobre, de gente que había caído en adulterio. Anotamos otra congregación, bueno, en esa congregación la marca fue la pobreza, en la otra congregación la marca fue la división, en otra congregación la marca fue los hijos del pastor, la mayor parte esos hijos del pastor en adulterio, en fornicación, en abuso sexual, en asesinato. En otra congregación la misma situación, la pobreza, la miseria, la ilegalidad, todo lo demás. Y comenzamos a orar, y aunque para nosotros fue doloroso, decíamos: Señor, pero porque nosotros no lo vimos, porque pertenecimos a tantos, a esos grupos. Nosotros pasamos a vivir situaciones muy delicadas, no porque nosotros quisiéramos irnos de las congregaciones, sino porque literalmente se deshacían y se acababan. Y comenzamos a orar, y el Señor comenzó a traer libertad en ese sentido. Nuestra congregación no ha experimentado desde que se fundó hasta ahora una división, no, porque logramos cortar con el poder de la iniquidad, y hace 2 años logramos cortar con el poder de la iniquidad financiera y económica, y logramos también cortar con el poder de la iniquidad que hace que en el sector las iglesias no crezcan, y nuestra congregación comenzó a crecer. Qué bueno es Dios. Así que no es para juzgar o para señalar o para decir es que tú lo hiciste, sino es para traer renovación, es para traer restauración. Y hoy le invito a que lo haga. Hoy le invito a que haga su libro de memorias, haga libro de las memorias de su familia, haga libro de las memorias aún de las iglesias a las cuales usted ha pertenecido, haga libro de las memorias aún de nuestro país. ¿Cuántos gobiernos han habido y nosotros hemos estado debajo de esos gobiernos que han hecho cosas tan fuertes, tan sucias contra nuestra nación, que nos entregaron a la inmoralidad, a la muerte, a los ídolos? Y ore, cortando esos poderes de iniquidad sobre las vidas. Tengo una palabra de Dios para algunas personas que me están escuchando. Siento del Espíritu de Dios que varios de ustedes están muy cansados. Siento del Espíritu de Dios que varios de ustedes han ido a varias congregaciones, han ido a encuentros, reencuentros, han hecho todos los procesos, los discipulados, y no ha habido un cambio. Y ustedes han dicho: ya saben que no voy a hacer nada más. Y yo quiero animarle. Yo quiero soplar el aliento de Dios que produzca vida sobre usted. Quiero soplar ahora el aliento de Dios que le produzca ánimo. Comience a hacer el proceso. Hay tanta gente que ha venido cerca de nosotros, a iglesias a donde hemos dictado este seminario, y después de que nosotros volvemos a verlos dicen: pastor, fue lo único que pudo traer liberación. Claro, hermanos, es que tal vez usted no lo ha visto, pero las raíces son muy profundas en su vida, que no le ha bastado con un encuentro, ni con 2 encuentros, ni con 3 encuentros, porque realmente ha sido muy profundo. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para eso vino, para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo de la tierra. Señor, quiero pedirte el día de hoy que animes a todos nuestros oyentes. Quiero rogarte que animes a la gente. Quiero soltar ánimo y quiero que ellos puedan ver que sí hay libertad en Dios. Hoy entrego una de las llaves que tú nos entregaste, que fue escribir. Y hoy escribimos, Señor, y te pido que esos escritores comiencen a poner en esas hojas esas vidas de ellos, tal vez vidas dolorosas, tal vez vidas de abuso, de alcohol, que comiencen a escribir. Yo sé, Señor, que así como tú escribes en el reino de los cielos y los ángeles lo hacen, también, Señor, sobre la tierra se establece lo mismo. Que ellos puedan encontrar sus raíces y que puedan comenzar a sacarlas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.